Retomemos brevemente nuestras preguntas esenciales y enfoquémonos en la pregunta número 2. ¿Sí? ¿Cuál es el procesador, cuál es el receptor óptimo para una señal recibida en el sentido de minimizar la probabilidad de error? Y acá quiero plantear esta pregunta ahora en el contexto de los supuestos que analizamos en la cápsula anterior. En particular, tenemos ciertas señales dadas, conocidas. Tenemos ciertos parámetros que afectan a esta señal en la transmisión, pero asumimos que todos ellos son conocidos. Asumimos que este retardo es conocido, que esta ganancia o esta atenuación que sufre la señal es conocida y puede ser compensada. Y sabemos también cuáles son exactamente las señales utilizadas. Hemos hecho también un supuesto acerca del canal, hemos hecho también un supuesto acerca del ruido. Y con eso entonces se plantea una pregunta de detección simple con una muestra según el criterio MAP. Y este título es bastante técnico, así que cada uno de los elementos que se plantean aquí tenemos que digerirlos, tenemos que entenderlos mejor. Entonces planteemos primero nuevamente el objetivo que estamos persiguiendo, y es, en términos simples, determinar el procesador óptimo para minimizar la probabilidad de error de decisión. Y entre paréntesis voy a indicar que se trata en el fondo de la pregunta número 2. El título aquí comienza hablando de detección simple, entonces tal vez lo mejor que podemos hacer es definir a qué se refiere la detección simple. Y detección simple significa que el receptor conoce todos los parámetros de la transmisión excepto lo siguiente. Uno, que fue transmitido. Vale decir si se transmitió un 0 o un 1, y la transmisión siempre la vamos a identificar con como esta variable i. Y 2, lo que tampoco se conoce es la realización del ruido térmico.
Todo lo demás se conoce y todo lo demás se ajusta a los supuestos establecidos en la cápsula anterior. Ahora, la segunda parte del título habla de detección simple con una muestra. Entonces, tratemos de entender a qué se refiere eso. Detección simple con una muestra. Y aquí supongamos que tenemos la señal recibida en el tiempo bajo ruido y perfectamente podemos imaginarnos que la señal transmitida fue una señal sinusoidal. Pensemos en una señal pasabanda, pero no necesariamente tiene que ser una señal de pasabanda. Y la señal correspondiente recibida es una señal ruidosa. Dado que conocemos los parámetros que definen esta señal, sabemos de que la señal tiene una amplitud A, sabemos que la señal tiene una duración T, y sabemos que la señal está distorsionada por ruido aditivo gaussiano, en este caso de pasabanda. Y lo que vamos a hacer es, vamos a decir, mira, tomemos una muestra en algún instante arbitrario t sub 0 y por lo tanto generemos un valor de la señal recibida R en el instante t sub 0 que sabemos se compone por la señal que fue transmitida, S sub i, observada en el instante t sub 0, más el ruido también en el instante t sub 0. Esto, como notación simplificada, podemos simplemente hablar de R0 igual a S sub i 0 más n sub 0, donde este subíndice 0 siempre representa el tiempo de observación, el instante de observación, el instante en el que se toma esta muestra única. Y ese subíndice i es aquello que se transmitió. ¿Se transmitió i igual a 0 o se transmitió i igual a 1? ¿Se transmitió el símbolo que corresponde a un 0 o se transmitió el símbolo que corresponde a un 1? Y el problema de decisión es el siguiente. Queremos decidir si i es igual a 0 o i es igual a 1. Ese es el problema. Hay que mirar esta señal azul y en base a ella tomar la decisión, esa señal azul ruidosa se parece más a la señal que corresponde a un 0 o se parece más a la que corresponde a un 1. Y estamos planteando hacerlo simplemente tomando una muestra de esa señal. Es decir, en base a esta una muestra, a ese un solo valor R0, decidir si eso entrega más evidencia en favor del 0 o más evidencia en favor del 1. Y queremos tomar esa decisión en base a un criterio de minimización de probabilidad de error. Entonces, ¿cómo decidir? Con mínima probabilidad de error. Desde luego, una decisión incluso puede ser hecha con una moneda. Uno podría decir, mira, tiro una moneda y
Si sale cara, entonces decido 0 y si sale sello, decido 1. Pero eso no garantiza que sea una buena decisión ni tampoco de mínima probabilidad de error. Tampoco estamos diciendo que decidir en base a una muestra sea la mejor idea de todas. Estamos simplemente abordando este problema en una forma muy simplificada y tratando de elaborar ciertos criterios que nos permiten luego trabajar sobre ellos para ir yendo hacia la decisión óptima, hacia el procesador óptimo de esta señal azul recibida con ruido. Volviendo a la pregunta de decisión con mínima probabilidad de error, tal vez la afirmación más esencial que podemos hacer es que, dada la observación R0 de la señal recibida R de t en el instante t igual a t0, ¿cuál es o qué es más probable de subyacer a esa observación? Que sea S0 en T0 definido como S sub 0, 0, o S1 en T0 definido como S1, 0. ¿Cuál es ese escalar, ese valor escalar? S0, 0 o S1, 0 que es más probable de subyacer a la observación R0. Porque si escogemos el más probable, entonces también vamos a estar minimizando la probabilidad de error, vale decir, minimizando la probabilidad de escoger el equivocado. Formalmente, lo anterior se formula de la siguiente forma. Queremos comparar la probabilidad de que se haya transmitido S1, 0 dado que se observó R0 queremos compararla con la probabilidad de que se haya transmitido S0, 0 dado que se observó R0. Y esa comparación es, si es que la izquierda, el lado izquierdo, es mayor que el lado derecho, es lo que llamamos la hipótesis alternativa, y si es que el lado derecho es mayor que el lado izquierdo, entonces es lo que vamos a llamar la hipótesis nula. Es decir, estamos formulando un test de hipótesis como criterio de decisión en favor de cuál fue el símbolo más probable de haber sido transmitido. Y aquí quiero enfatizar de que lo que estamos haciendo es comparar una observación, tomar una observación y, dada la observación, decidir cuál es la probabilidad de la transmisión. Es decir, primero se observa el resultado y luego se calcula la probabilidad. Y por eso es que este criterio, que lo voy a enmarcar ahora, por eso es que este criterio se conoce como el criterio máximo a posteriori. Se maximiza la probabilidad a posteriori. Entonces esto es el criterio
map. Máximo a posteriori. Se obtiene una observación y luego se toma la decisión. Ahora, fíjense que este valor de esta muestra es un valor determinístico. Esto acá es un valor continuo, también escalar. Y por lo tanto, esto acá son densidades de probabilidad y son densidades de probabilidad condicional. Y como los argumentos y las variables aleatorias sobre las cuales operan estas densidades de probabilidad son distintas, en un caso es S00, en otro caso es S10, sí, implica que también las funciones de densidad de probabilidad son distintas. Por eso usamos este subíndice diferente en ambos casos para que la función P no sea inambigua, para que no haya ambigüedad en la función P. Entonces nota las densidades de probabilidad condicional son de S00 y S10 dado R0 son funciones diferentes. Y en general no necesariamente las conocemos, no sabemos qué aspecto tienen. Y eso es algo que tenemos que analizar. Ahora, el criterio MAP compara ambas densidades y declara que la transmisión fue I que puede ser 0 o 1, ¿no es cierto? Igual 0 o 1 según ¿cuál probabilidad es mayor? Y en base a esto, podemos plantear una formulación alternativa. Para el criterio MAP. Concretamente, podemos escribirlo de la siguiente forma. Declarar I como el argumento que maximiza sobre I la probabilidad de SI0 dado la observación R0, de SI0 dado la observación R0, para I igual 0 o 1. Entonces, lo que dice esto es, evalúa esto para I igual a 0, evalúa esto para I
igual a 1 y escoge el i que maximiza esto de acá, y eso es lo que se declara como la decisión tomada de acuerdo al criterio máximo a posteriori.